Durante mucho tiempo se pensó que la diabetes tipo 1 era una enfermedad que aparecía exclusivamente durante la niñez o la adolescencia, pero no es así. También se manifiesta en la adultez. Esta variante se presenta cuando el sistema inmunitario, que normalmente combate las bacterias o los virus, ataca y destruye las células que producen insulina en el páncreas. Tatiana tiene 29 años y hace 2 debutó con los primeros síntomas de la diabetes tipo 1. Mi primer debut fue hace 2 años. En ese entonces ya mi hermano tenía tipo de diabetes 1. Fue una experiencia de él muy diferente a la mía porque él la tuvo en la edad de 13 años. Entonces eran cosas que sí nos impactó a nosotros, pero cuando realmente me dio a mí este debut diabético fue muy doloroso porque primeramente no teníamos nosotros idea de que alguien más en la familia iba a padecer esta enfermedad. Todavía se desconoce la causa exacta de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una condición que es autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Las mismas células del cuerpo pueden atacar a células del páncreas y producir la anulación de la producción de insulina. Es una diabetes que no va a depender de los estilos de vida. El paciente no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a la aparición de la diabetes. Todavía la razón de que esto suceda no está bien determinada, pero se cree que puede depender de ciertos factores ambientales, tal vez la presencia de un virus o el tipo de alimentación en la infancia, unido a genes que van a detonar la aparición de esta enfermedad. En general, en las personas con diabetes tipo 1, el inicio de la enfermedad suele ser abrupto, suele ser agudo. Implica sí un proceso que puede llevar meses o años, pero en general las personas con diabetes tipo 1 son personas más jóvenes, pueden ser niños o adolescentes, aunque hay también adultos que pueden tener diabetes tipo 1, y el suceso es un episodio con azúcar muy elevada que puede incluso tener las características de gravedad para llegar al paciente a terapia intensiva o a una atención urgente. Algunos de los pacientes con diabetes tipo 1 se estrenan con un episodio llamado cetoacidosis diabética. Implica que ante la falta de insulina severa, la glucosa se eleva a niveles muy exageradamente altos y el cuerpo empieza a utilizar otros combustibles, como por ejemplo las grasas. El exceso de utilización de la grasa del organismo de la persona genera una sustancia que termina siendo tóxica para el organismo. En una persona con diabetes tipo 1 que hace una cetoacidosis diabética, puede existir en las semanas y días anteriores al peor escenario más necesidad de tomar líquido, una sed aumentada, más ganas de ir al baño y además una sensación de debilidad extrema y asociarse o no a la presencia de infecciones. Por lo tanto, puede tener fiebre, puede desarrollar dolor abdominal, diarrea, tos con flema. No hay forma de saber quién tendrá diabetes 1, ni forma de evitarla. Se presenta generalmente en jóvenes menores de 30 años, delgados y que no tienen un antecedente hereditario de diabetes. Esta enfermedad no desaparece y requiere tratamiento de por vida, que consiste principalmente en la aplicación diaria de varias dosis de insulina. El páncreas normalmente con cada comida provoca picos de insulina, pero también hay una secreción que se produce durante todo el día, que es la secreción basal de insulina, como para que se pueda generar todas las funciones corporales que requieren energía. Entonces, el tratamiento consiste en tratar de simular estas secreciones naturales. ¿Y cómo se lo hace? Normalmente el paciente requiere una insulina basal y con cada comida dar bolos de insulina que tratan de simular las insulinas que van a subir por lo que uno come. Los médicos pueden saber con seguridad si una persona tiene una diabetes haciéndole un análisis de sangre donde se mida la concentración de glucosa en sangre. Se considera normal si los niveles de glucosa se sitúan entre los 70 y 100 miligramos por decilitro y en menos de 140 2 horas después de cada comida. La medición de la glucosa capilar es uno de los procedimientos que la persona con diabetes debe realizar de manera frecuente.
Esa información va a ser muy útil para tomar decisiones en cuanto a la cantidad de insulina que se va a poner. Introducimos la tirilla, donde está el reactivo que va a medir los valores de glucosa. Vamos a hacer una pequeña punción en el dedo, que generalmente es indolora. Extraemos una pequeña gota de sangre, que es lo que vamos a poner en el extremo de la tirita, e inmediatamente vamos a obtener un resultado. Ella en este momento está con 81. Eso es un valor adecuado de glucosa, un valor que se considera normal. El inicio fue muy difícil psicológicamente, yo no aceptaba la enfermedad para nada. Yo decía, no, o sea, ¿cómo es posible de que de la noche a la mañana yo dependa de una insulina? Pues eran como unos 5 pinchazos que yo tenía que hacerlo, ¿no? Adicionalmente a eso, tenerme que medir todo siempre en el día, por lo menos unas 5 veces lo hago, de medirme las glucosas y realmente para mí eso me chocó demasiado. Pero creo que con el proceso que teníamos y el acompañamiento de un especialista, como que uno va tomando conciencia. Sigo siendo una persona así, con una enfermedad que dependo de un medicamento, pero voy a seguir con mi rumbo normal de la vida. Las personas con diabetes que dependen de la insulina u otros medicamentos pueden sufrir una baja en el nivel de azúcar en la sangre, conocida como hipoglucemia. Por debajo de 70 miligramos por decilitro requiere de atención inmediata. La glucosa es tan importante que no esté alta, es tan importante también que no baje de 70. Recordemos que la glucosa es la fuente de energía, sobre todo de nuestro cerebro, ¿no? Y de muchos otros órganos. Entonces el hecho de que baje, la persona puede perder la conciencia, desmayarse. Bueno, empieza teniendo síntomas como de angustia, de temblores, necesidades imperantes de comer algo, sudoración. Y esto puede causar incluso la pérdida de la conciencia, convulsiones, como la muerte. La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece por primera vez durante el embarazo en mujeres que nunca antes padecieron esta enfermedad. Todas las mujeres pueden padecer este tipo de diabetes, pero algunas tienen mayor riesgo. De forma fisiológica normal, una mujer que tiende a embarazarse, hay muchos cambios a nivel de su cuerpo. Uno de ellos es que hay una insulinoresistencia fisiológica, es decir, el funcionamiento de la insulina no va a ser tan adecuado y eso va a tener como consecuencia que haya mayor hiperglucemia y eso le ayuda al bebé, fisiológico. Sin embargo, cuando una mujer ya tuvo previamente obesidad, sobrepeso, ovarios poliquísticos, ya tenía una insulinoresistencia adquirida por ese sobrepeso. En el momento que llega el embarazo ya es demasiado con lo que debería pasar en su cuerpo. Entonces ya el mismo organismo no puede regular esa insulinoresistencia y empiezan a aumentarse los niveles de glucosa. Entonces es por eso que no deberían tener sobrepeso o obesidad las mujeres que van a embarazarse, porque el riesgo es muy alto de desarrollar diabetes gestacional. Para Silvia y Freddy, la llegada de Gabriel llenó de alegría su hogar, pero al nacer presentó microtia, una malformación en su oído izquierdo. En su segundo embarazo, cuando Silvia fue diagnosticada con diabetes gestacional, los temores de que volviera a presentarse un problema en la pequeña Mercedes Sofía eran latentes. Mi hijo es uno de los niños con caso de microtia, no tiene visiblemente su oreja y tampoco tiene el conducto que todos tenemos, tiene su oído interno. Es un niño sano completamente, desarrolla bien todas sus habilidades. Sí queda la duda cuáles son las razones, esperamos que se investigue en algún momento y se explique por qué es. Nos han dicho que por el tema de la altura, por ejemplo, Perú, Bolivia y Ecuador son los países que tienen más niños con microtia. Después de esto, saber que tenía diabetes también me asustó. Y claro, tenía la duda de que pueda repetirse el tema de la microtia, a pesar de que los exámenes médicos y los médicos me confirmaron, me decían varias veces que en pocos casos se repite. Los antecedentes míos con la diabetes es con mi padre también, ¿no? Él fue diabético y murió de la enfermedad. Sí me preocupaba que puedan haber secuelas, complicaciones en el embarazo. Tuvimos ya, digamos, un antecedente con mi hijo cuando nació con microtia. Pensaba que podía de pronto desembocar en algo parecido. Gracias a Dios no fue así, pero sí tenía mucha preocupación. Si bien la mayoría de mujeres con diabetes gestacional da a luz niños sanos, los niveles de azúcar en sangre no controlados pueden provocar problemas en la madre y en el bebé.
En el caso de la madre se han registrado incrementos de preeclampsia y eclampsia que pueden llegar incluso hasta la muerte de la madre si no se controla de una forma adecuada. La preeclampsia y la eclampsia son enfermedades que se producen igualmente durante el embarazo y que son el incremento de la hipertensión arterial con proteinuria, edema que puede llevar a disfunción de múltiples órganos, incluso convulsiones, y puede la madre llegar a fallecer. En el caso del bebé, si es que la diabetes gestacional se desarrolla en la época temprana de embarazo, puede haber una alteración incluso en la formación de los órganos del bebé. ¿Sí? Si ya se da un poco más adelante, en el segundo o tercer trimestre, pues lo que va a hacer es que el niño o el bebé en formación incremente mucho de peso. Eso se llama macrosomía fetal. Estos niños, como tienen tanto peso, no pueden nacer por vía normal, porque como no pueden nacer, puede producirse una distocia de hombro, es decir, puede haber una luxación. No todo termina ahí, los riesgos aumentan después de dar a luz. El niño macrosómico o grande, gordito que nace, tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 o desarrollar obesidad ya en la infancia o en la adolescencia. La diabetes gestacional se puede controlar a menudo con una alimentación saludable y ejercicio regular, pero algunas veces la madre también necesitará insulina. Si yo quiero embarazarme, necesito tener un chequeo previo. Que ese chequeo previo debe incluir exámenes del colesterol, de hígado graso, de ovario poliquístico, de glucosa para ver si ya no tengo estados prediabéticos, y una vez que se haya controlado eso o saber que mi peso es adecuado, pues eso disminuye el riesgo hasta más de un 50% en desarrollar diabetes. Y si ya tenemos ese exceso de peso en el embarazo y nos diagnostican diabetes gestacional, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? 2 tipos de tratamiento. Un tratamiento es no farmacológico, son cambios en el estilo de vida. Un plan de alimentación adecuado, que eso implica, si tengo exceso de peso, mantenerme en un peso que evite que se siga desarrollando la enfermedad. Si es que las glucosas ya son muy altas, entonces nosotros ya necesitamos utilizar otro tipo de medicamentos, como por ejemplo la insulina. La insulina nosotros la usamos para que no haya estos estados de hiperglucemia y altere el metabolismo de la madre y del bebé en formación. Me hicieron el control y de ahí en adelante fue dieta, hasta ir viendo si yo necesitaba o medicación o necesitaba insulina. Sí recibí una dosis baja de insulina, me inyectaba. Bueno, la doctora me mandó una dieta que tenía, claro, tenía las medidas específicas de carbohidratos, yogur, fruta, granola, cereales, bastante ensalada y bastante proteína, era como lo que siempre se mantuvo, pero siempre me iba controlando.